Bueno, ¿y cómo se cierra este tema del empleo en el 2023? Hoy, leyendo ahí, encuentro un tuit de Valeria Moy. Bueno, usted la conoce también, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO. Valeria está en la línea. Antes que todo, Valeria, pues déjame aprovechar, todavía se vale. Feliz año para ti y un abrazo muy cariñoso, Valeria. Igualmente, Azucena, muy feliz año. Oye, cuéntame, ¿qué me dices que en diciembre eliminaron 384,882 puestos de empleo formal? Así como lo acabas de decir. Ahora, hay que ponerlo un poquito en A ver, contexto. por favor. Todos los diciembres, Azucena, todos los diciembres, desde que tenemos registro de este dato, entre comillas, desaparece empleo. Esta es una dinámica muy normal del mercado laboral porque las contrataciones se postergan, normalmente los patrones postergan las contrataciones hasta enero. Entonces, los diciembres, lo que verdaderamente hay muy poquitas contrataciones. Entonces, las separaciones, los retiros, las jubilaciones, pues se notan mucho más porque precisamente no hay contrataciones. Entonces, todos los diciembres vemos una dinámica de creación de empleos negativa. Lo que vimos en este 2023 en particular es un muy mal dato. Hubo una, de verdad, otra vez uso las comillas, destrucción de plantas de empleo formal de 384,882 plazas. Fue un muy mal dato en términos generales y en términos relativos, porque antes de esto, un dato que había sido muy malo había sido el del 2018, cuando entró el presidente López Obrador. Se destruyeron de nuevo, entre comillas, 378,000 empleos. Pero claro, ahí iba entrando el presidente López Obrador, llevaba únicamente un mes, y durante diciembre de 2019, 382,000 plazas dejaron de existir en diciembre de ese año. Un pésimo dato, el peor desde la historia del registro de este dato. Pero llega 2023 y el dato es todavía peor. Se destruyen o desaparecen más bien 384,882 plazas de empleo formal durante diciembre, y esto lleva a la creación de empleo formal de todo el año alrededor de 651,000 plazas de empleo formal registradas adicionalmente en el IMSS. O sea, 651,490 son los empleos que se crearon en el año. En el año ya total, ya neto, ya tienes ahí los empleos nuevos, menos las separaciones, ya tienes las plazas nuevas generadas, los empleos formales generados, 651,000. Y bueno, pues para poner este dato en contexto, nada más hay que tomar en cuenta que cada año, Azucena, tú imagínate, cada año van entrando al mercado laboral 1,200,000 personas. Entonces, si año tras año estamos creando 650,000, 700,000, pues lo único que hacemos es que la diferencia con ese 1.2 millones de personas, pues se va al empleo informal, y por eso vemos estos números de empleo informal donde crece y crece y crece, porque simplemente la recuperación del empleo formal, pues no, simplemente no se da al nivel al que nos gustaría ver. Ahora, la pregunta, Valeria Moy, es ¿a dónde se están yendo estas personas que pierden su empleo o que no consiguen un empleo? ¿Qué está pasando? ¿Son los programas sociales los que están manteniendo a la gente, alguna probablemente poco interesada en trabajar, otros sobreviviendo con estas dádivas de los impuestos que otorga el gobierno federal? ¿Dónde están esas personas? ¿El empleo informal, el crimen organizado? Anecdóticamente vas a tener muchos datos que te van a decir es que a la gente le están dando más recursos y entonces ya no deciden trabajar. Yo difiero de esas explicaciones, porque cuando vemos los datos de población económicamente activa, de población ocupada, pues como que no se ve mucho eso. Lo que sí se ve con absoluta claridad es la gente se va a la informalidad. Y como estás en la informalidad, Azucena, no hay registro de tu trabajo. Y en ese sentido, tú puedes estar cobrando una transferencia, un programa social, pero al mismo tiempo tener un trabajo informal. Entonces vas a tener de alguna manera pues más ingresos. Eso me parece que es algo que podríamos esperar de la conducta humana, pues. Entonces, lo que vemos es que si seguimos creando tan pocos empleos formales, no va a haber de otra más que la informalidad crezca y crezca y crezca, como lleva creciendo desde hace muchos años, hay que decirlo. Entonces,
pues yo creo que hay un tema estructural del mercado laboral, la estamos haciendo cada vez más cara la formalidad, cada vez subsidiamos más la informalidad, ya sea a través de estos programas de transferencias, ya sea a través de los costos que le vamos agregando a la formalidad, y pues no nos damos cuenta que tenemos un mercado laboral pues roto, ¿no? Un mercado laboral partido entre los trabajadores formales, este dato que te estoy dando que rebasa apenas los 22 millones de trabajadores, pero pues tenemos más de 58 millones de mexicanos trabajando. Entonces tenemos pues un mercado formal que es la minoría, cuando la gran parte se encuentra trabajando en la informalidad. Valeria Moy, pues vamos a ver cómo va concluyendo este sexenio. Gracias, Valeria. Qué gusto escucharte. Al contrario, Susana, gracias a ti. Un abrazo. Igualmente, buenas noches.